Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. Les recuerdo que transmitimos desde la Riviera y el tema de hoy es acerca de la condonación de impuestos y del decreto que ha firmado el presidente de la República para precisamente evitar que haya una fuga de los recursos de la nación a través de este tipo de eventos que estaban autorizados, eran legales, pero que estaban solamente sujetos a la voluntad del presidente en turno. De acuerdo al texto publicado en proceso, los grandes contribuyentes que solían evitar el pago de impuestos con ayuda de los gobiernos anteriores se verán ahora obligados a cumplir, como todos los demás, con las obligaciones fiscales que les corresponden. Este lunes 20 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para evitar lo que él designó el huachicoleo de cuello blanco. Y es que en los sexenios anteriores, como hemos dicho, se facilitaron a los grandes contribuyentes que dejaran de pagar alrededor de 400,000 millones de pesos. Es una cifra estratosférica que, sin embargo, fue dentro de la ley gracias a los decretos, a las modificaciones que se fueron haciendo paulatinamente a partir del año 2000, permitieron a estas grandes empresas, los más ricos de México, evitar el pago de los impuestos correspondientes. Es decir, el objetivo del decreto es acabar con los privilegios fiscales. Aquellos privilegios que estaban destinados a las grandes empresas, en lugar de contribuir a la riqueza del país, al bienestar de todos los mexicanos, como es su deber, como es el deber de cada uno de los ciudadanos, simplemente se acogían a esta facilidad legal, a esta cercanía con la presidencia, con el gobierno en turno, y simplemente se les perdonaban o se les devolvían los impuestos que llegaran a pagar en todo caso. De acuerdo con la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Fajat, las condonaciones de impuestos son facultad del presidente de la República, así está establecido. Esto con base en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Esta historia, les decía, comenzó hacia el año 2000, aunque con ciertos candados para condonar, escúchenlo bien, entre el 10 y el 12.5%. Algo que parece pues razonable en términos de la magnitud de las cantidades que manejan las grandes empresas. Es una fuerte suma. Sin embargo, la avaricia, la codicia de estos fue mucho más allá de este 10 hasta un 12.5%. A partir de 2006 se hicieron cambios para que estas condonaciones fueran de hasta 80% del impuesto original y hasta de 100% de descuento en el caso de recargos y multas. Sí, escuchó usted bien. Ya no fue entre el 10 y 12. Se subió hasta un descuento del 80% del impuesto que tuvieran que pagar y hasta un 100% en el caso de que no hubiesen pagado y tuvieran recargos y multas en su cuenta fiscal. No se quedaron ahí, no se quedaron conformes, querían más. Y en 2012 se podría descontar hasta el 100% de los impuestos sin que jamás se especificara en qué casos o bajo qué condiciones podría aplicarse este descuento. Simplemente el presidente en turno decidía a su antojo a quién sí y a quién no condonar los impuestos. Ríos Fajat explicó que eran 120 grandes contribuyentes los beneficiados entre el año 2000 y 2012. 12 años de impunidad, 12 años de enriquecerse a costa de todos los mexicanos. Y a partir de 2012 se sumaron 54 más, es decir, llegaron a ser casi 175 empresas y grandes contribuyentes que se enriquecían a costa de todos los mexicanos. Pero eso nadie protestaba, ni los comentócratas que ahora se dicen muy observadores y muy críticos del actual gobierno. Es una pena. Estos datos expuestos por la funcionaria del SAT permiten observar que los beneficiarios son pues los más ricos de México.
¿Qué se va a hacer ahora? Pues establecer incentivos a contribuyentes cumplidos, y solo en casos en que esté en riesgo la economía de una región o aquellos cuyas operaciones se ubiquen en zonas afectadas por un desastre, es decir, un terremoto, si hay huracanes, algo que realmente ponga en riesgo la planta productiva, la zona económica en la cual se ubican. De no ser así, pues no hay razón para establecer ningún tipo de descuento. El presidente dijo que pondría la información a disposición, además, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Para qué? Pues para que este sea el que determine si se van a conocer a todo el público los nombres de las empresas y de sus propietarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un proceso legal por parte de los beneficiarios que litigan amparos para acogerse a los beneficios fiscales. En relación al decreto, el único beneficio que se mantiene es el de pago en especie para artistas plásticos, que no variará y suele aplicarse mediante la entrega de obra por parte de los creadores. Es decir, se impulsan las artes porque a ellos no se les va a descontar en efectivo, sino que podrán pagar con alguna de sus obras para poder subsanar las deudas que tengan con el fisco. Ya desde ahora les puedo decir algunas de las cosas que podrían pasar. En primer lugar, como ya lo mencionó el propio presidente y el propio funcionario, algunos se van a amparar, algunos ya lo hicieron, otros lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque pretenden seguir con toda impunidad, enriqueciéndose sin pagar los impuestos que corresponden a cualquier mexicano. De aquí lo que podemos también resaltar es la importancia que asumirá el Poder Judicial, que es el que determina quién tiene la razón en términos constitucionales, en términos legales, para poder seguir en otro, o en uno o en otro de los sentidos, ya sea que paguen o que no paguen los impuestos. Número 2. Buscarán vías alternas para reducir los impuestos. ¿Cuáles? Pues para las donaciones, obras de caridad. Usted sabe, conoce muchos grupos que se dedican a hacer supuestas donaciones a ciertas asociaciones civiles, y resulta que esas asociaciones civiles generalmente ellos son los que la presiden, o algunos de sus familiares, o algún allegado, algún prestanombres, con lo cual todo queda dentro del mismo grupo y no llega a la población en general. En tercer lugar, pues habrá quienes también pueden inventar declaraciones de quiebra. La declaración de quiebra es una de las maneras en que usted puede eludir el pago de los impuestos correspondientes, puesto que pues ya no hay más a dónde ir, y luego volver a iniciar otra empresa, eludir los impuestos de acuerdo a las leyes durante los primeros años, y después podrá volver a declararse en quiebra. Estas son cuestiones legales que los diputados y senadores tendrán que modificar para que no haya elusión de este tipo de empresas en relación a los impuestos. Otro punto que cabe mencionar es que algunas empresas intentarán manipular sus ingresos y egresos para, por supuesto, decir que no hay nada que pagar o pagar la menor cantidad posible al sistema de administración tributaria. Eso pueden estar seguros que lo harán. Y por supuesto habrá quienes, habrán mil argucias más se puedan inventar, y que algunos contadores, desde luego, estarán dispuestos a realizar siempre y cuando haya una buena paga para ellos. Desde luego, estamos de acuerdo con la medida de que no haya privilegios fiscales para las grandes empresas que tienen todo a su favor, que tienen grandes ganancias, que ponen los precios que quieren a los productos y servicios que prestan, y aún así se niegan a pagar los impuestos que les corresponden de acuerdo a las altísimas ganancias que obtienen. Yo me sumaría al pedido que han hecho desde el gobierno y algunos integrantes de la sociedad civil, en el sentido de que todos colaboremos y que aquellos que más puedan ayudar, pues que ayuden en una mayor medida a la economía del país, y que México pueda crecer más grande, más fuerte, y no tengamos que depender ni de Estados Unidos ni de ningún otro país para
poder salir adelante, para tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor economía, un país no solamente saludable, sino un país seguro, libre de tanta violencia que surge precisamente a partir de las desigualdades de los mexicanos. Muchas gracias, nos vemos mañana. Les recuerdo que estamos con Total Sapiens en Facebook, como @sapienstotal con S mayúscula y T mayúscula en Twitter, y también estamos en nuestra página www.totalsapiens.com. Los espero mañana. Muchas gracias.